buenas noches Rita, buenas noches a todos los periodistas que han tenido la amabilidad de estar presentes en esta conferencia de prensa y fundamentalmente a todos los vecinos. Para comenzar quiero agradecer fundamentalmente el esfuerzo que vienen realizando todos los trabajadores municipales, fundamentalmente los trabajadores de la salud. Que vienen haciendo un trabajo enorme y cuidando a todos los vecinos desde hace más de 205 días que comenzó esta pandemia. Para comenzar, les voy a explicar un poquito la situación actual o sanitaria en la cual nos encontramos en el partido de Chacabuco. Hoy tenemos 156 casos activos, con un total a la fecha de 324 pacientes que han tenido COVID y 5 fallecidos, lamentablemente, que mandamos un fuerte abrazo a la familia y los acompañamos en su dolor. Esta pandemia vino de la mano con una cuarentena que, como decía anteriormente, lleva 205 días y verdaderamente se ha hecho muy largo, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que hemos ido aprendiendo en el transcurso de este tiempo, no solamente nosotros en nuestra ciudad, sino en la provincia, la nación y en el país y en el mundo, cómo manejarnos con algo que verdaderamente no conocíamos y estamos incluso hoy en día viendo efectos adversos, efectos secundarios que tiene el virus. Nosotros tenemos bien en claro cuál es la situación de nuestro partido, sabemos qué hacer, tenemos el control de la situación, estamos convencidos de que hemos hecho un muy buen trabajo hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo, y eso lo dicen los números con respecto cuando no hay que comparar este tipo de situaciones, pero cuando uno compara la cantidad de infectados cada 1000 habitantes, estamos muy por debajo de la media nacional y de la media provincial en este momento, ¿no? Así que en todo este tiempo, en estos 205 días de pandemia, hemos fortalecido el sistema de salud y lo hemos hecho con una estrategia sanitaria que bueno, acá me acompaña atrás de cámara nuestro secretario de Salud. Hemos trabajado en forma conjunta con una estrategia sanitaria bien definida, teniendo en cuenta la detección de casos tempranos, el aislamiento rápido y preventivo y fundamentalmente el seguimiento de cada uno de los infectados con COVID. Acá quiero hacer un apartado, lo importante del trabajo que vienen haciendo nuestros equipo de rastreadores, que es un equipo con un protocolo afianzado, claro, preciso y que viene dando muchos resultados. Como decía, la detección temprana, el aislamiento preventivo, el seguimiento con los equipos de rastreadores y otro punto importante, la protección de los grupos vulnerables. Nosotros, gracias a Dios, teníamos mucho temor y tenemos todavía temor con el tema de los geriátricos, donde están los abuelos, que son los más vulnerables, y gracias a Dios hemos venido trabajando muy pero muy bien. Cuando se habla de infección y ve que empiezan a aumentar los números, cuando miramos a las ciudades vecinas, vemos que también, y en la provincia, la infección ha ido desde Capital y el AMBA como una mancha de aceite yéndose hacia el interior. Y estamos ahora viviendo lo que ha vivido Capital y el AMBA en meses o semanas anteriores. Entonces hay que estar muy preparado. Por ahí sale la pregunta o la gente se pregunta, ¿hay circulación comunitaria? Para que exista circulación comunitaria tiene que haber más del 60% de los casos sin un nexo epidemiológico. ¿Sí? Para que lo entiendan, de cada 10 personas que se infectan, tiene que haber 6 o más que no sabemos cómo se infectó. ¿Y qué nos cambia que exista circulación comunitaria? Al vecino en su vida diaria no le cambia nada, porque hay que seguir con las mismas medidas de seguridad que venimos repitiendo desde el comienzo de la pandemia, pero a nosotros como sistema de salud sí nos cambia, porque al haber circulación comunitaria significa que el virus está dando vueltas por la ciudad.
y puede producir ¿qué? Puede producir el colapso del sistema de salud. Y ahí está el punto clave, vital, donde tenemos que prestar atención, que no se sature el sistema de salud. Por eso tenemos que cuidar a nuestro personal de salud. Hoy nosotros la tasa de infectados con respecto al personal de salud es 3,4%, una tasa que es baja si lo comparamos con provincia y con nación. Pero ese cuidado del equipo de salud lo hacemos todos los días. Y ¿sabes qué? No lo hacemos nosotros solamente, sino que lo podés hacer vos desde tu casa, desde tu lugar, tomando todas las medidas de precaución para no infectarte. Por otro lado, vamos a seguir trabajando codo a codo con nación y con provincia. Como hemos hecho hasta ahora, vamos a seguir trabajando y cumpliendo con las normativas, pero también sabemos que nuestra ciudad tiene su idiosincrasia, tiene sus particularidades y a veces necesita un traje a medida. Cuando nos preguntamos hacia dónde vamos, es una pregunta que nos tenemos que hacer en este momento después de 205 días de pandemia, ¿no? Sabemos que la vacuna es algo hipotético, que si bien hay varias líneas de investigación, todavía la vacuna no está. ¿Y cuándo dicen los infectólogos que puede llegar a estar la vacuna en nuestro país? Se dice que septiembre u octubre del año que viene. Significa que falta un año, de transitar un año completo hasta que la vacuna llegue. Y en ese transitar este año seguramente va a haber infectados en nuestra ciudad, seguramente va a haber casos positivos, pero lo que tenemos que prestar atención al no colapso del sistema de salud. Pero también sabemos nosotros que en este transitar, a los que venimos hasta ahora con respecto a las actividades, que son más o menos 134 actividades las que la provincia tabula a las actividades que se desarrollan dentro de nuestra sociedad. De esas, nosotros tenemos habilitadas hoy en día el 95% de las actividades que se pueden realizar en una ciudad. Así que es muy importante eso, es decir, con el 95% de las actividades habilitadas, venimos transitando esta pandemia con mucha cautela, porque esto sabemos que de un momento a otro la realidad puede cambiar y hay que estar preparados. Pero también nos interesa a nosotros y nos importa mucho ese 5% que no está pudiendo trabajar, o ese 5% que no puede desarrollar su actividad y que lo repercute en forma económica, pero no solamente en forma económica, sino, lo más importante, le repercute en lo personal, ¿no? Sabemos que trabajar no es solamente lo económico, sino que también tiene que ver con eso. Y también sabemos que en estos 205 días de pandemia, el aislamiento tiene sus efectos adversos y los vemos. No es lo mismo 200 días que se vayan a un año más. Entonces nosotros ahí tomamos el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el completo estado de bienestar físico, mental y social. Entonces, cuando hablamos de bienestar físico, mental y social, inmediatamente nos lleva a que cuando evaluamos el comportamiento de la población, que todos los grupos etarios vienen en su mayoría comportándose muy bien, sabemos que hay aumento de las consultas por obesidad o por sobrepeso, hay aumento de la violencia de género, hay un montón de cosas que se producen en la sociedad cuando estamos trabajando en el medio de esta pandemia, que también, y ustedes recordarán que yo decía, todo lo que ocurre puertas para adentro, son cosas que vienen ocurriendo y que nos preocupan. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta
todas las variables, y sé que es difícil tener en cuenta todas las variables, pero venimos trabajando hace 205 días en forma incesante con todo nuestro equipo de trabajo y también con vos, que estás ahí, que nos ayudás, que transmitís lo que decimos, que lo replicás, y llegamos a este punto que es un punto complejo, difícil, pero que sabemos hacia dónde vamos y cómo lo tenemos que hacer. Nosotros, teniendo en cuenta la definición de salud y la definición integral de integralidad, vamos a empezar a transitar un camino que queremos hacer, un camino que lo hemos dividido en etapas. Las etapas se van a ir dando siempre y cuando, ¿se acuerdan lo que les dije hace un ratito? No repercuta en el sistema de salud y no se colapse el sistema de salud y podamos cuidar a nuestros vecinos, y que vos o tu familia, cuando necesite una cama en nuestro hospital o en nuestra terapia o un respirador, tengas ese lugar. Lo que a mí me preocupa mucho es que cada uno tenga la posibilidad de ser atendido en nuestra ciudad y que nuestro sistema de salud pueda dar respuesta. Por eso nosotros hemos implementado un sistema de etapa donde a partir del martes vamos a ir implementando, y las voy a nombrar por arriba. Se va a extender el horario de circulación, el horario comercial también, los gastronómicos también vamos a ampliar un día, arte y cultura es muy importante, y vamos a ver de qué manera podemos trabajar con todos los protocolos de seguridad y siempre teniendo en cuenta distintas variables que voy a decir al final de esta lista. También autocine nos parece importante para que la familia pueda salir hasta un lugar. Con respecto a gimnasios y a danzas, podemos ver, estamos evaluando un protocolo muy estricto con lo que se llama entrenamiento personal en una primera etapa, pero después con la posibilidad de grupos muy reducidos, con mucho control y con mucho control de la situación y control hacia adentro de la ciudad. Deportes individuales al aire libre nos parecen muy importantes que la gente realice estos deportes, que lo teníamos de lunes a viernes, seguramente lo vamos a hacer durante toda la semana. La natación al aire libre o cerrado, pero con un carril por cada persona que nada y sin utilizar los vestuarios, también nos parece en alguna de estas etapas lo vamos a implementar como algo importante. Bueno, sigue el fútbol 5 con muchas precauciones en una de estas etapas. Actividades religiosas son muy importantes. La gente no necesita no solamente el alimento físico, sino también el alimento espiritual, y ahí sabemos de todas primero los sacerdotes y los padres que no están pudiendo por ahí dar respuesta a sus fieles, entonces con protocolos muy estrictos vamos a habilitar estas etapas. Servicios religiosos en los velorios también nos parece muy importante. Como dije hoy en la introducción, la visita a los hogares geriátricos con una máxima protección y estrictos controles, reuniones al aire libre de hasta 10 personas también nos parece muy importantes, los niños para que tengan salidas recreativas con sus padres, y un tema muy importante que lo dejé para lo último porque verdaderamente tiene mucha importancia. Estamos trabajando con los niños con discapacidades. Necesitamos que los niños con discapacidades tengan su lugar, tengan su esparcimiento, tengan su actividad física, y estamos trabajando desde el gobierno municipal para poder implementar cada una de estas actividades con la mayor previsibilidad y control. Esto significa, como decimos siempre, a mayor libertad, mucho mayor control hacia adentro, ¿no? En los accesos vamos a seguir controlando,
porque es muy importante, pero fundamentalmente nosotros tenemos que saber, como te decía, que para la vacuna falta un año. Todo esto lo venimos trabajando en todos estos 205 días y el momento nunca es podemos decir, un buen momento para dar este tipo de noticias, porque estamos inmersos en el medio de una pandemia, pero tenemos que empezar a transitar el camino de convivir con el virus. Y en el transitar el camino de convivir con el virus, vos tenés que cumplir con cada una de las medidas que nosotros pedimos y que venimos repitiendo incansablemente desde que comenzó. Si el virus está ahí, lo que tenemos que hacer para no contagiarnos es usar el tapaboca, lavarnos las manos, no reuniones sociales, porque las reuniones sociales, las juntadas son la mayor fuente de contagio para casos de COVID. Y cuidar al personal de salud y cuidar el recurso en salud. Así que les pido que me acompañen, les pido que sigamos tomando conciencia y que estemos cuidándonos y cumpliendo con todas las medidas. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros, cómo salgamos de esta pandemia que tanto afecta a nuestro país, a la provincia y también a nuestra querida ciudad. Así que, bueno, Rita, estoy abierto a las preguntas, agradecerle nuevamente a los periodistas por estar presentes un domingo a la noche, que sabemos que es un día de descanso y familiar, pero bueno, le agradezco profundamente, así que bueno, estoy dispuesto. Exactamente, iniciamos la ronda de preguntas. Agradecemos a los... No, gracias a vos. Con respecto al personal de salud, lo decía durante la introducción, tenemos un 3,4% del personal afectado, que es un número, si se quiere, bajo y aceptable. Tenemos el sistema de salud preparado, incluso con duplicación de distintos servicios y distintas actividades, así que, y con todas las medidas de bioseguridad que venimos trabajando, como el primer día. No sé si se acuerdan cuando se invirtió mucho dinero en comprar insumos para prevenir, y eso ha dado sus frutos, ¿no? Después, bueno, obviamente el trabajo que hace tanto el secretario de Salud, el director del hospital, la infectóloga, que María Alicia Pagola, a la cual quiero agradecer por el trabajo extenuante, a todo el equipo de salud, ¿no? Pero en concientizar, en capacitar al trabajador de la salud para cuidarse. Así que en eso estamos bien. Hoy hay 7 personas del equipo de salud afectado. El equipo, si uno toma la cantidad o el número del sistema de salud, son más de 500 personas que trabajan en el sistema de salud. No nos olvidemos de las localidades, ¿no? También que hay hospitales. De esas 500 personas, más de 500 personas, hoy hay 7 casos activos y tenemos 18 casos en total desde lo que va de la pandemia. Quiere decir que, primero, significa que el personal de salud se sabe cuidar muy pero muy bien. Segundo, que tienen todos los insumos para hacerlo, porque si decimos que desde que comenzó la pandemia hasta ahora tenemos solamente 18 casos COVID en el personal de salud, de los cuales de esos 18 casos no toda la totalidad se contagiaron dentro del sistema de salud, sino que se contagiaron por actividades que tienen como seres humanos. Eso nos da una seguridad. Con respecto a la negociación paritaria, el por qué no estoy presente es porque estoy al mando de una situación muy compleja, que es el manejo de la pandemia, y el intendente tiene que estar al mando de la situación compleja y difícil, y ahí está el intendente manejando el timón de la situación. Pero más importante que eso es porque tengo un equipo de colaboradores que está a la altura de la circunstancia, que tienen todo, pero toda la autoridad trasladada del intendente en manos de ellos para tomar la decisión que crean necesario para mejorar o recomponer el salario de los trabajadores en esta situación tan compleja que vive el país, ¿no? Y siempre y cuando podamos seguir ofreciendo servicios a la comunidad y sin comprometer el destino del municipio. Así que quienes están hoy sentados en negociación paritaria verdaderamente merecen toda mi confianza. Son las personas
personas con las cuales trabajo todos los días, son las personas a las cuales le doy toda mi confianza y tienen toda la autoridad, la misma que el intendente, para tomar decisiones y resolver esto de la mejor manera posible. Muchas gracias. Continuamos con Claudio. El aumento de casos es casi, es imposible que no haya un aumento de casos cuando la pandemia viene, como dije al principio de la charla, desarrollándose desde Capital y el AMBA hacia el interior, ¿no? Como un reguero de pólvora se va diseminando hacia el interior y tarde o temprano iba a llegar. ¿Se acuerdan cuando yo en conferencia de prensa o en las charlas que daba los domingos les decía que en algún momento todos vamos a tener un amigo, un pariente o un conocido con COVID? Bueno, pues ese momento es ahora, ese momento llegó. Así que eso es importante. Y por eso vemos el aumento. De más de 2 dígitos no, porque en ningún momento hemos tenido en un día más de 100 casos, que serían 3 dígitos. Ha habido casos de 2 dígitos, pero bueno, por la particularidad de que cuando vos mirás a las ciudades vecinas, ves que todas están muy por encima de los números que tenemos nosotros, y nosotros no somos una isla, ¿no? En algún momento iba a llegar ese momento que yo le decía, un amigo, un conocido, un familiar con COVID. Bueno, ese momento llegó. Con respecto a la lógica del hospital de campaña, el hospital de campaña está diseñado para pacientes leves que requieren o tienen criterio de internación y que para no ocupar camas del hospital se pasa al hospital de campaña. ¿Y cuáles son los criterios de internación de pacientes leves? Son pacientes que no pueden mantener el aislamiento en sus hogares o en sus lugares naturales. Pero también el criterio de internación ha variado desde el principio ahora de la pandemia. ¿Se acuerdan los primeros casos que tuvimos nosotros, donde el paciente estuvo internado 62 días? Bueno, si nosotros hoy seguiríamos con el mismo criterio de la internación hasta que el test dé negativo, hoy tendríamos de esos 300, seguramente 150 internados. Entonces estaría desbordado el sistema de salud. Pero ¿qué pasa? Los criterios de internación, como decía yo al principio, que vamos aprendiendo en el camino de la pandemia, los criterios van cambiando. Hoy, a los 10 días, si el paciente está bien y está asintomático, se le da el alta. Entonces, hoy no tenemos esa realidad que teníamos al principio. Es decir, al principio, recuerden el primer paciente que tuvimos, 62 días internado, porque decía que había que dejarlo internado hasta que negativice el resultado. Hoy, un paciente que tiene COVID, a los 10 días, si no tiene síntomas y está bien, se le da el alta automática. Así que por eso, obviamente, que si en algún momento nosotros tenemos que utilizar el hospital de campaña, pues que lo vamos a utilizar, porque para eso nos hemos preparado. Nosotros por eso dijimos, teníamos una estrategia y tenemos una estrategia sanitaria donde sabemos qué es lo que tenemos que hacer y tenemos los recursos preparados para dar respuesta a distintas contingencias, siempre y cuando obviamente nos cuidemos y cumplamos con todas las normativas para cuidarnos y cuidar al otro. Perfecto. Continuamos con Anaí. Se viene reuniendo y en realidad vamos evaluando con el secretario de Salud y con el secretario de Gobierno y con todos aquellos, los concejales y todos nuestros integrantes. Venimos trabajando fuertemente. La última vez que se ha reunido han tomado distintas determinaciones con respecto a que nosotros le vamos transmitiendo la realidad de nuestra sistema sanitario, de la evolución del COVID, y escuchamos fundamentalmente los aportes de cada uno de ellos. Por otro lado, el Consejo de Salud se ha reunido hace poquito y en realidad, bueno, se hablaron de distintos temas, incluso participa la parte privada, que es muy importante, se hablaron de distintos test que tenemos ya a disposición en nuestra ciudad, es decir, que se viene trabajando en forma mancomunada
Y la verdad que estamos tranquilos, seguros y sabemos que contamos con el respaldo, que nuestro gabinete cuenta con el respaldo tanto del Comité de Crisis como del Consejo de Salud. El Consejo de Salud lo hemos hecho por ordenanza, verdaderamente era pedido desde hace años me acuerdo, por la fundación del hospital y por muchas personas que tienen relación con el sistema de salud, y me parece que estas son las cosas que va a dejar la pandemia, ¿no? Van a dejar que hemos conformado el comité o el Consejo de Salud, y que eso va a quedar para que escuchemos todas las voces a la hora de tomar decisiones en salud, y no solamente la voz del Ejecutivo, sino la voz de todos. Así que es importantísimo. Perfecto, vamos a continuar. Bueno, el personal del hospital, más que del hospital, porque el personal de salud excede al hospital, ¿no? Es todos los quienes trabajan en las salitas, en los hospitales de nuestras localidades, con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, lo viene haciendo muy pero muy bien. Y la verdad que yo pienso que la discusión paritaria es una discusión que hay que darle, que me parece bien, pero que va por otro camino. Los trabajadores de la salud, quienes hemos trabajado y estudiado, y nuestra vocación es la salud, a la hora de atender los pacientes, no se pone sobre la mesa ningún tipo de discusión paritaria, sino que trabajan y lo hacen desde el corazón y con todo el esfuerzo. Y obviamente que imagínate que uno ya al trabajar en salud es una tarea difícil, que convive con el dolor, con la alegría, con la muerte, con la vida, con un montón de cosas. Es difícil, pero si bien estamos preparados para eso y nos hemos formado toda nuestra vida para eso, esta es una situación extremadamente prolongada y larga, y por eso yo en la introducción puse como punto importante: cuidemos al personal de salud. ¿Y de qué manera lo podemos cuidar? Y yo decía que cada uno de ustedes, de los vecinos, puede cuidar al personal de salud. Está bueno aplaudirlos, está bueno desearles que son héroes sin rostro, sin bandera, pero la verdad que si queremos al personal de salud y queremos que nuestros vecinos estén atendidos, lo que tenemos que hacer es cumplir con las normativas y las preventivas para no enfermarnos y no colapsar el sistema de salud. Así que va un poco por ahí, ¿no? Así que yo por eso agradecí al principio al personal de salud por el trabajo que vienen haciendo. Continuamos con Mónica. Con respecto a los gimnasios, nosotros vamos como decía, esta va a ser una etapa que la que viene, hablé de etapas. ¿Por qué etapas? Porque las etapas son como las etapas de la vida, tienen un principio y un fin. Y está acotado en el tiempo, ¿no? Y el tiempo ordena, el tiempo da previsibilidad. Nosotros pensamos que los gimnasios tienen que empezar a cumplir con sus funciones, primero en forma de personal, después que significa de a uno, después en grupos reducidos, y así, siempre y cuando mantengamos el número de contagios, etcétera, 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 eso nos va a dar la posibilidad de seguir habilitando y permitiendo en un contexto de intermitencias. ¿Qué significa intermitencias? Que es muy probable que por ahí en alguna etapa se dé la apertura de alguna actividad y que después en algún momento, a la semana, al otro, tengamos que ir para atrás y para adelante. Esa intermitencia nos va a permitir la flexibilidad. Como dije anteriormente, no es la actividad, y esto casi en el 90% de los casos, no es la actividad, sino la conducta lo que lleva a infectarnos, la conducta de cada uno. Así que nos parece importante por la salud de la población. Con respecto a la reunión con los intendentes, yo decidí no participar. Porque si bien respeto la decisión de los intendentes, en el caso mío, nosotros todavía no tenemos circulación comunitaria, y al no tener circulación comunitaria, el problema lo tenemos con lo que entra.
¿no? Es como, un ejemplo, ¿no? Ponerle que yo no tenga sarampión, ¿no? Digo, el sarampión es una enfermedad que ya está casi erradicada, pero bueno, lo pongo como ejemplo. Yo no tengo sarampión, estoy en mi casa sin sarampión y no me quiero contagiar de sarampión. Entonces, es importante quién entra a mi casa, ¿sí? Es importante quién entra a mi casa. Si entra alguien que tiene sarampión, me puedo contagiar, ¿sí? Eso es cuando no hay circulación comunitaria. Cuando hay circulación comunitaria, significa que yo tengo sarampión. Entonces, el problema no es de quién entra. El problema no es mío, sino de quién entra que se puede contagiar de mí. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo pienso que los controles son muy importantes. Obviamente que también cada ciudad tiene su propia idiosincrasia y no es lo mismo Junín que Chacabuco y Chacabuco que Villegas, por ejemplo. Yo en los controles nos han dado mucho, pero muy resultado. Hemos concientizado, se han detectado muchos casos, hemos hecho seguimiento y rastreo de un montón de casos a partir de los accesos, de los controles de acceso, y a los cuales aprovecho para felicitar a todos quienes participan día, noche, con frío, con calor, domingo, feriado, estando ahí trabajando. Así que los controles van a seguir con mucha mayor agilidad, con mucha mayor flexibilidad, pero van a estar presentes por el momento. Así que eso es importante. Gracias por la pregunta. Perfecto, gracias. Con respecto a la circulación comunitaria, nosotros el porcentaje que manejamos hoy en día es de un 40% más o menos de los casos, así que todavía no estamos en circulación. Significa que, como expliqué anteriormente, de cada 10 casos, hoy tenemos 4 que no sabemos el nexo, y para tener circulación comunitaria es 6 o más. Y eso puede ir variando, así que eso se va evaluando día a día, ¿no? Con respecto entre 6 y 25 casos, 25 tuvimos un solo día, de los 205 días de lo que va la cuarentena, tuvimos solamente un día de 25 casos, después puede subir, bajar, pero bueno, lo vamos monitoreando día a día con nuestros epidemiólogos y nuestro equipo de salud. Cuando digo traje a medida, digo que cuando uno dice que no depende generalmente de la actividad, sino que depende del comportamiento que tengamos los chacabuquenses. A ver, nosotros con 95% de las actividades permitidas venimos con un número aceptable si comparamos en la zona, ¿no? Y en la provincia y en el país. Quiere decir que el vecino de Chacabuco tiene mucha conciencia de cómo cuidarse él y cuidar a los demás. Entonces, yo pienso que hay que ir buscando la forma de que todos puedan trabajar, de que puedan asistir a cultos religiosos, de que puedan visitar a los abuelos en un geriátrico con todas las medidas de seguridad y con todos los protocolos, sabiendo que, hablé de intermitencia, podemos retroceder en las medidas que flexibilizamos en cualquier momento, porque depende de qué. Y eso va a depender de, pues decía, retroceder de fase. Nosotros no hablamos ya de fase, sino yo se lo he planteado al gobernador, que con mucha amabilidad me escuchó y me dio la palabra. Yo le planteé que el sistema de fases estaba agotado y nosotros hoy lo que tenemos que mirar es los aumentos de casos, pero fundamentalmente el porcentaje de ocupación de nuestras camas de terapia intensiva y de los respiradores, el porcentaje de ocupación de camas de la tercera ala y el porcentaje de ocupación de camas en internación general. Esos factores son los que son los importantes, ¿no? Así que nada, yo pienso que va por ahí, así que nada, estamos hoy yo retroceder de fase no lo creo necesario, no solamente yo, sino el comité de salud y el área de salud, a los cuales nosotros seguimos apoyándonos firmemente en salud, porque para nosotros es fundamental el cuidado de la salud y que no se desborde nuestro sistema. Perfecto, ahora le damos el pase a Jorge.